La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a un jueves más de Derecho Civil con el tema ¿qué problemas se evitan y cuáles no cuando haces testamento? Les dejo en voz del maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Pues buenos días a todos. Yo voy a tomar el uso de la voz porque justo el día de hoy, bienvenidos, buenas tardes, el día de hoy con un invitado de lujo, nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, maestro y notario público Miguel Ángel Beltrán Lara. Bienvenido, querido amigo, esta vez como nuestro conferencista de lujo. Y para efecto de poder presentarlo, maestra Yadira Huerta, le doy el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes, por supuesto. Qué gusto verlos otra vez en este jueves de Derecho Civil a las 12, casi en puntito, ¿no? Pero la verdad es que sí, lo dijo la maestra Amada, con un gran invitado, un gran amigo a quien en lo particular aprecio mucho y que además es muy conocido, obviamente, en el gremio de los abogados civilistas y notariales, ¿no? Creo que sí se dice, o notarios, maestro Miguel. El maestro Miguel Ángel Beltrán, voy a permitirme presentarlo rápidamente, es licenciado por nuestra casa de estudios, es notario público número 169 de la Ciudad de México desde el año 2007, presidente de nuestro Colegio de Profesores en Derecho Civil, ha sido docente, es docente de la Facultad de Derecho desde 1995, impartiendo las materias de obligaciones, sucesiones, responsabilidad civil y contratos. Es autor de diversas publicaciones y artículos que inclusive pueden encontrar en Internet, bastante entendibles, muy didácticos, yo lo leo mucho, sobre uno que está por ahí muy bueno, donaciones, contrato promesa. La realidad es que ha escrito mucho y sabe demasiado del tema, notario, como ya lo hemos mencionado. Pues es un gusto, decía la maestra Amada, tener a uno de nuestros amigos, pero además la cabeza del colegio, que nos ha dirigido y nos ha dirigido muy bien. Miguel Ángel Beltrán Lara, un gusto tenerte en esta sesión con un tema muy importante. ¿Qué problemas se evitan y cuáles no cuando haces testamento? Y creo que como cada año, en este mes, septiembre, que es el mes del testamento, pues es muy oportuno porque inclusive seguimos preguntándole a los alumnos, a nuestros compañeros, ya hicieron su testamento y nunca falta, maestro Miguel Ángel, que nos responde, pero no tengo bienes, ¿como para qué? ¿No? Y la realidad es que no necesariamente debemos de tener, digamos, una masa, un patrimonio muy elevado como para poder iniciar nuestro testamento. Entonces, pues bienvenido, maestro Miguel, qué gusto. Muchas gracias, gracias Amada, gracias Yadira, desde luego gracias a la señora directora, la doctora Sonia Venegas, por permitir y por alentarnos, como lo hace siempre en este espacio que es de todos ustedes, los jueves de Derecho Civil. Y el día de hoy, pues bueno, efectivamente, como lo mencionan, en septiembre es muy importante hablar del testamento, ya que como muchos de ustedes saben, pues es el mes del testamento. Entonces, eh, para dar un poquito de contexto, no quiero hacer de esto una clase de sucesiones ni ser muy técnico. El testamento, yo digo que es un documento que sirve para que las personas digan qué quieren que se haga con sus bienes cuando ellos falten. ¿Quién quiere que se quede con sus cosas cuando ellos falten? Entonces, esto que no es una definición de testamento, pero puede servirnos como de orientación, porque, insisto, primero es un documento. Como sabemos, desde hace ya algunos años en la Ciudad de México, la única manera de hacer testamento es el testamento público abierto ante notario. Y tiene que ser, pues, ante un notario de la Ciudad de México, en el caso, valga la redundancia, de la Ciudad de México, ¿no? Ya no existen otras formas de hacer testamento, como puede ser el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, etcétera. Ya el único que subsiste es el testamento público abierto ante notario. Esto pues permite que los testamentos sean otorgados por un especialista, por un perito, que es el notario, quien tiene la obligación de plasmar en el documento exactamente la voluntad que le solicita el testador. Es decir, al ser redactado por un especialista, existe la garantía de que ese documento deberá surtir plenamente sus efectos. Esa es la gran ventaja
de que únicamente se pueda hacer testamento público abierto en la Ciudad de México. Ahora, en México tenemos algo que se llama la libre testamentifacción. Eso quiere decir que todos podemos hacer el testamento en los términos en que queramos. Todos podemos disponer de nuestros bienes en los términos en que queramos. No tenemos obligación de nombrar como heredero o heredera a una persona determinada, independientemente de nuestro sexo, de nuestra edad, de nuestro estado civil, de nuestra condición familiar. Podemos disponer de nuestros bienes como queramos. Es decir, el casado no tiene que dejarle a la esposa, el padre no tiene que dejarle a los hijos, el hermano no tiene que dejarle a los hermanos. Así como yo soy dueño de esta cartera y de lo que hay dentro de ella y la puedo regalar a una persona que vaya atravesando la calle. ¿Por qué? Porque son mis cosas. Lo mismo puedo hacer con el testamento. Claro, si yo al regalar esto me quedo sin capacidad para alimentar a mis hijos en caso de que todavía tenga la obligación de proporcionarles alimentos, esa donación será inoficiosa. Es decir, sabemos que el monto de la donación podrá ser reducido hasta que me alcance a proporcionar alimentos. Lo mismo ocurre con un testamento, pero a diferencia de otras legislaciones en donde existe la obligación o en donde por ley se destina una parte del patrimonio del autor de la sucesión a sus parientes cercanos, como puede ser la esposa, los hijos, los hermanos, lo que en España se conoce, por ejemplo, como las legítimas. En México eso no existe. Podemos dejar los bienes a quien nosotros queramos. Ahora, ¿qué bienes? Los que tengamos al momento de morir. Como bien decía la doctora Huerta hace un momentito, una persona dice, bueno, o es muy común que a nosotros los notarios nos digan, licenciado, ahora que terminemos el trámite de compra o venta de la casa, vengo a hacer el testamento. No, hágalo de una vez, pero es que ahorita la casa no está a mi nombre, no importa, porque el testamento abarca todos los bienes que tenga una persona al momento de morir, no al momento de hacer el testamento. Entonces, esto también es muy importante. Como sabemos, el heredero es un adquirente a título universal. Por eso muchas veces se dice heredero universal. De hecho, heredero universal está mal dicho, porque el heredero ya siempre es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que el heredero o los herederos reciben los bienes del muerto, del decuyus o del autor de la sucesión, todo lo que haya dejado el autor de la sucesión. Si yo soy heredero único, yo recibiré todo lo que haya. Si mis dos hermanos y yo somos herederos, lo que haya dejado el autor de la sucesión lo tendremos que dividir en tres partes iguales, tendremos que ponernos de acuerdo y si no nos pone de acuerdo el juez, para dividirlo en partes iguales. Y además de la figura del heredero, existe también la figura del legatario. ¿En qué consiste el legatario? El legatario consiste en un beneficiario a título particular de un bien determinado. Una persona puede decir, yo le dejo el departamento de la colonia del Valle a mi mamá, por ejemplo, porque quiero que ella tenga un techo, y de todos los demás bienes nombro herederos a mi esposa y a mis hijos. Eso quiere decir que se va a tomar el departamento de la Colonia del Valle, que es una cosa específica, una cosa determinada, y se le entrega a determinada persona, que es la mamá del testador, y todo lo demás se reparte a los herederos. Entonces, el testamento, además, en caso de que no haya testamento, como sabemos, las reglas que se aplican son las que están en la ley. Las reglas de la sucesión legítima, también llamada sucesión intestamentaria. Y la ley establece que cuando una persona fallece sin testamento o algunas otras causas, el testamento caduca, perdió validez, etcétera, los herederos serán los parientes más cercanos. Aquí la regla principal es que los más cercanos excluyen a los más lejanos. La esposa y los hijos excluyen a todos los demás. Entonces, cuando una persona muere sin testamento, ya la ley dice quiénes son los herederos. Ese es un mito, aquí hay que acabar con un mito importante que la gente dice, es que si no hay testamento, esto se lo va a quedar el gobierno. No, si no hay testamento, esto es para los parientes más cercanos, la esposa, los hijos, los hermanos, los sobrinos, los tíos, abuelos,
y los sobrinos nietos, a todos los parientes que estén dentro del cuarto grado. En caso de que no haya parientes dentro del cuarto grado, entonces será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, lo que antes conocíamos como el DIF. Y lo que conocemos, perdón, como el DIF, lo que antes le llamaban la beneficencia pública, pero en la Ciudad de México es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Entonces, no se lo queda el gobierno, se lo quedan los parientes y se lo quedan los parientes más cercanos. Entonces, esto no implica que van a llegar los primos lejanos de Puebla a querer quedarse con las cosas, ¿no? Si tengo hijos, todo es para mis hijos y además todo es para mis hijos por partes iguales, no a unos más que a otros, no a las mujeres más por ser mujeres o a los hombres más por ser hombres o a las casadas más o a las casadas menos, etcétera. No, a todos por partes iguales. Y la ley es muy clara. ¿En qué proporciones se divide esto? Hace poquito me vinieron a ver unas personas que son herederas o que le sobrevivieron a su hermana y a la hermana fallecida le sobrevivieron entonces 3 hermanos y el esposo. Y pues les dije, pues con la pena, porque al esposo le tocan 2/3 partes y a ustedes les toca una parte porque la hermana no había hecho testamento. Pero es que mi hermana nos quería más a nosotros que al esposo. Bueno, pues no lo dudo, no le podemos preguntar a la hermana, ¿no? Y ahí yo a veces lo digo en serio y no en broma. Pues les dije, mañana que se les aparezca el colibrí en la ventana y me digan, vino mi hermana y nos saludó, pregúntenle a quién quería más y el colibrí no les va a contestar. Entonces, no le podemos preguntar a su hermana a quién quería más. Como no hay testamento, es más, me dicen todos y también el esposo que ya estaban separados los esposos. Pues sí, pero la señora no hizo testamento, entonces 2/3 partes de la herencia al esposo y una tercera parte entre todos los hermanos, que en este caso eran 3 hermanos sobrevivientes. Bueno, pues así es. Entonces, la ley es muy clara y las reglas son bastante sencillas y bastante claras en el código acerca de cómo se puede hacer el testamento. Perdón, acerca de quiénes son herederos en la sucesión legítima. El trámite puede ser más complicado, sí puede ser un poquito más largo, tratándose de la sucesión legítima. Debemos recordar que en aquellos casos en donde los herederos sean mayores de edad, sean capaces y no haya conflicto entre ellos, la sucesión se puede tramitar ante notario. Un poquito más larga que la testamentaria, un poquito más cara que la testamentaria, no mucho, pero realmente es muy sencillo. ¿Cuál es el chiste de esto? Que no haya conflicto entre los herederos. Cuando no hay conflicto entre los herederos, se puede tramitar la sucesión ante notario. Ahora bien, si no hay conflicto entre los herederos, tanto la sucesión testamentaria como la sucesión intestamentaria se puede se puede llevar a cabo ante notario. Y decía, se tarda casi lo mismo y cuesta casi lo mismo. Y ambas sucesiones también se pueden tramitar en un juzgado, cuando abran. Y tramitándolas en un juzgado se van a tardar mucho más que ante notario, probablemente sea más caro que ante notario, pero se va a llevar el mismo tiempo probablemente la testamentaria que la intestamentaria en un juzgado. Es decir, el camino no es tan difícil o no es tan complicado si no hay testamento. Y aquí la pregunta lógica sería, entonces, ¿para qué hacer un testamento? Si yo quiero que mis herederos sean mi esposa y mis hijos, y la ley ya dice que mis herederos van a ser mi esposa y mis hijos, ¿para qué hago un testamento? Bueno, primero, porque en el testamento puedo yo introducir reglas especiales, ya dijimos, es un poquito, es más barata la sucesión cuando hay testamento que cuando no lo hay y es más rápido. ¿Cuánto cuesta un testamento? En la Ciudad de México el arancel de las notarías, el arancel de los notarios, es decir, lo que dice el arancel que podemos cobrar y que debemos cobrar por un testamento, va entre los 6 y 8 mil pesos más o menos. Entonces no es tan caro. Sin embargo, hay cualquier cantidad de programas sociales
que ayudan a que los testamentos sean mucho menos costosos. Por ejemplo, ahorita en septiembre, que es el mes del testamento, el testamento tiene un costo de 3,700 pesos. Y hay muchos otros programas en donde los testamentos pueden costar hasta menos dinero. El testamento de adultos mayores, el testamento que se hace a través de la dependencia del gobierno de la Ciudad de México, que se llama Dirección General de Regularización Territorial, donde los canalizan con un notario, etcétera. Entonces, realmente el testamento no es tan caro. E insisto, ¿para qué sirve? Yo muchas veces a mis clientes les digo, sirve uno para que tú estés tranquilo. Y eso es quizá lo más importante. No hay como que yo decida sobre mis cosas. Está padrísimo que en este país todavía podamos decidir a dónde queremos ir a comer dentro de nuestros distintos presupuestos, pero podemos decidir si vamos a los tacos o a los hot dogs o a las hamburguesas. Está padrísimo que en este país todavía podemos decidir cómo nos vestimos dentro de nuestro presupuesto, cómo nos peinamos, cómo nos divertimos, qué actividades nos gusta hacer y qué actividades no nos gusta hacer. Pues qué mejor que decidir yo a quién le quiero dejar mis cosas cuando yo me muera, a que lo decida la ley. Si todos los días tomamos decisiones importantes en cuanto a economía, ¿no? ¿A qué escuela inscribo a mis hijos? Si voy a dar cuánto voy a dejar de propina, si voy a regalar un poquito de dinero, pues yo decido si se lo regalo a limpiaparabrisas de este semáforo, del otro, a la señora que está fuera de la iglesia, a la señora que está fuera de la facultad. Yo decido, pues con mayor razón, que yo pueda decidir a quién le dejo mis bienes cuando yo muera, independientemente de lo que diga la ley, porque resulta que en un caso particular, por ejemplo, la señora dice, yo mis bienes se los quiero dejar a mis hijos y no a mi esposo, porque mi esposo ya estamos casados por separación de bienes, mi esposo ya tiene una casa que está a su nombre y yo quiero dejarle los bienes directamente a mis hijos. Fíjense cómo aquí el testamento para qué sirve. El testamento sirve más para desheredar que para heredar. Porque conforme a la ley le tocaba al esposo. Pero como yo decido qué hago con mis cosas, no le quiero dejar al esposo, le quiero dejar solo a mis hijos. O al revés, yo estoy casado, tengo hijos chiquitos, menores de edad, que no van a poder administrar esos bienes, que necesitarán de un tutor o de quien ejerza la patria potestad, y entonces yo decido nombrar como heredera única a mi esposa, no a mis hijos, ¿eh? Yo decido dejarle todos los bienes a mi esposa, insisto, no a mis hijos. El testamento sirve más para para desheredar que para heredar. Porque yo aquí estoy contraviniendo lo que dice la ley. Si la ley dice que a la esposa y a los hijos por partes iguales, yo digo no, yo se lo quiero dejar todo a mi esposa. Y mis hijos son chiquitos. ¿Y a quién quiero proteger con ese testamento? Evidentemente a mis hijos. Lo que pasa es que yo sé que la mejor manera de proteger a mis hijos menores de edad es dejándole todo a su mamá. Porque como los hijos son menores de edad, la mamá es la que mejor va a ver y a proveer para sus hijos. Los bienes no pueden estar en mejores manos que en manos de la mamá de los niños. Caso A. Pero eso digo yo. No más que mi compadre dice, no, compadre, en mi caso es totalmente distinto, ¿eh? Si yo le dejo todo a mi esposa, se lo quema en 2 días. Y se va a Las Vegas, se lo regala al instructor del gimnasio, etc. Entonces yo no. Yo le voy a dejar todo a mis hijos y no le voy a dejar a mi esposa. Aunque estén chiquitos, oye, van a necesitar de la mamá para que les administre. Sí, pero quien ejerce la patria potestad solo administra.
no tiene actos de dominio. Entonces, yo estoy desheredando a la esposa y dejando como herederos a los hijos. Ojo, y aquí, si estuviera escribiendo, pondría un asterisco. El término desheredar está mal dicho, porque desheredar es quitar de la herencia. La esposa nunca fue heredera. Entonces, está el principio este de semel eres, semper eres, una vez heredero, siempre heredero. Entonces, no puedo desheredar a quien nunca fue heredera, pero todos entendemos qué quiere decir la palabra desheredar, por eso la utilizo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el compadre 1 le dejó todo a la esposa y el compadre 2 le dejó todo a los hijos. Y la comadre 3 va a decir, no, pues yo pienso distinto, porque a mí el notario ya me orientó, ya me dijo, ya me dio ya me explicó cómo funciona todo esto. Y en mi caso particular, yo lo que quiero hacer es que le voy a dejar el usufructo de mis bienes a mi esposo para que mi esposo pueda usar esos bienes, para que pueda percibir los frutos, es decir, cobrar las rentas que producen esos bienes, pero no pueda vender. Cuando se muera mi esposo, automáticamente la propiedad se va a consolidar en los hijos, que van a dejar de ser nudos propietarios y se convertirán en propietarios plenos, y entonces de esta manera estoy protegiendo a mi esposo y estoy protegiendo también a mis hijos. Y la comadre 4 piensa distinto, y somos los 4 que estamos en esta mesa, ¿eh? Porque la comadre 4 dice, no, pues yo, como a mí ya me orientó el notario, y mis hijos tienen 24 y 27 años, y nosotros, mi esposo y yo, ya les dimos a los hijos lo más importante que les pudimos dar en la vida, que es educación y valores, yo le voy a dejar todo a mi esposo. Y voy a nombrar como herederos sustitutos, ahorita explicamos lo de sustitutos, a los hijos, pero yo le voy a dejar todo a mi esposo. Oye, y si tu esposo se lo regala a la entrenadora del gimnasio, buenísimo. Si mi esposo ya me aguantó durante 30 años y me le muero, pues ya, oye, mínimo, ¿no? Que haga, ya mis hijos son mayores de edad. Si tienen o no tienen es problema de ellos. Yo no los puedo estar solventando hasta que tengan 30, 40 años, par de baquetones, ¿no? Yo le dejo todo a mi esposo. Y si mis hijos o no tienen, pues ni modo. Cada quien puede hacer con sus bracitos y su mentecita lo que pueda, ¿no? Pues yo le voy a dejar todo a mi esposo. Insisto, si él quiere darle, regalarle o nombrar heredero a alguien más, padrísimo. Pero yo le voy a dejar a mi viejito o a mi viejita que tanto trabajo nos costó hacernos de estos bienes. Guárdame la pregunta, Yadi, y ahorita las hacemos. Que tanto trabajo nos costó hacernos de estos bienes como para que los hijos lleguen. Resulta que los hijos le van a decir, porque los voy a convertir en copropietarios del papá, y los hijos le van a querer decir, ay papá, voy a guardar mi coche aquí en la casa y vamos a pintar la cocina y vamos a modificar nada que... Y fíjense cómo 4 personas decidieron de manera totalmente distinta con la asesoría que les dio el notario. Cada quien hace el arroz a su manera. Yo creo que si le preguntamos a 4 personas distintas, oye, ¿cómo haces el arroz? No hay una receta idéntica. Unos lo hacen blanco, unos lo hacen rojo, con chícharo, con zanahoria. Y tampoco podemos decir cuál es mejor, ¿no? Los 4 están buenísimos. Es igual el testamento, ¿no? Se tiene que adaptar a nuestra circunstancia. Muchas veces los clientes nos preguntan a los notarios o a los abogados, oye, ¿qué es mejor? ¿Le dejo a mi esposa o a los hijos? Pues no sé, porque no conozco bien a tu esposa. Tu esposa no es mi esposa y tus hijos no son mis hijos. Yo, mi función como notario es darte el menú, nada más que súper bien informado, no nada más es el menú, sino que te doy la tabla nutrimental de cada uno de los platillos, pero tú eres el que decide si se come la hamburguesa o si se come el chile en nogada o la ensalada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada persona es distinta, cada circunstancia es distinta y para eso sirve el testamento, ¿no? Y el testamento sirve
para muchas otras cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hijos menores de edad, les puedo nombrar un tutor, les debo nombrar un tutor, les debo nombrar un curador, la figura del albacea que tiene muchos intríngulis y que mucha gente podríamos hacer una plática, o bueno, cuando uno en el curso de sucesiones toca el tema del albacea, se lleva varias clases, no lo resuelve en una sola, pero el albacea es el que se encarga de que se cumpla la voluntad del testador, en el caso de la sucesión testamentaria, o es el que se encarga de que se cumplan las disposiciones de ley en caso del testamentario. Entonces yo puedo nombrar al albacea que yo quiero. ¿Qué es mejor nombrar como albacea a uno de los herederos o a un tercero? Pues depende. Si mis hijos son civilizados y además maduros, y voy a nombrar herederos a mis 3 hijos, pues a lo mejor a uno de ellos, pero si mis hijos son un despelote, pues le nombro como heredero al compadre, al padrino, al tío, etcétera, ¿no? De acuerdo a mis circunstancias. Rápidamente, antes de tu pregunta, Yadi, esto de los herederos sustitutos, ¿cómo funciona? Mi esposa y yo podemos nombrar como herederos, nos nombramos herederos recíprocamente, es decir, yo la nombro heredera a ella y ella me nombra heredera a mí, y luego nombramos como herederos sustitutos a los hijos. ¿Qué quiere decir? Que a falta de uno, heredan los hijos. Ojo, pero a falta quiere decir en el caso de que yo me muera primero que mi esposa o que yo repudie la herencia. Es decir, si yo me muero primero y sobrevive mi esposa, como los hijos son herederos sustitutos, entran los hijos, porque yo no fui capaz de heredar, porque me morí primero. Pero si yo no me muero primero, se muere la esposa, hereda el esposo, ojo, el esposo recibe todo y el esposo puede cambiar el testamento, ¿eh? Y si el esposo en su testamento nombra como heredera a la señorita de la farmacia, ya los sustitutos nunca entraron. Nada más quería aclarar ese punto. Me ibas a comentar algo ya. Sí, Miguel, fíjate que en relación a todo lo que estás diciendo, me llama mucho la atención porque también cuando tengo la posibilidad de dar el curso de sucesiones, les digo, oye, pues tú le puedes dejar, obviamente, en atención a esta libre testamentifacción, a esta posibilidad que te da la misma ley, ¿no? De dejarle todos tus bienes a tu esposo o a la persona que más ames, ¿no? Es decir, a la persona que tú desees, a la persona que tú quieras, le puedes dejar tus cosas porque es tu patrimonio y no Así estás es. obligado a dárselo por una cuestión legal. Claro, va a venir la ley a suplirlo cuando tú no estés, obviamente, llevando a cabo tu testamento. Pero Es además, correcto. me llama la atención y también aquí tenemos algunas preguntas en relación a esta posibilidad. Tú hablas de los 4 compadres y cada uno cuece el arroz como se le da la gana y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también Ujú. pueden poner condiciones. Y esa es precisamente la pregunta, ¿qué tipo de condiciones? Y fíjate que aquí, y lo dicen mucho, ¿cuestan las condiciones? ¿Es un agregado al valor del testamento si quieren poner condiciones? Ujú. A ver, vamos a guardar la pregunta para el final. Ok. Vamos a ver qué no se resuelve con el testamento. Porque, bueno, ya dijimos un poquito para qué sirve, así grosso modo, ¿no? Pero ¿para qué no sirve el testamento? El testamento, entonces, sirve, ya decíamos, para que yo diga quién quiero que se quede con mis cosas cuando yo me muera. Solo para eso. No sirve para controlar la vida de los hijos. No sirve para enmendar el mal camino que han tomado los hijos o los herederos. No sirve para convertir en buenos a los malos. Y no necesariamente sirve para evitar conflictos. ¿Por qué? Porque si mis hijos son, hace rato decía yo que son civilizados y maduros, pero si mis hijos no son civilizados y son inmaduros y se quieren pelear y tengo uno que les va a hacer la vida imposible a los demás, se van a pelear con o sin testamento. Porque van a querer ponerse piedras en el camino de todas maneras. Y la pregunta clásica es, pero si ya hay un testamento, ¿qué lo pueden impugnar? Sí, claro. Amada ahorita me puede denunciar por robo. Pues claro que el chiste es que lo pruebe, ¿no? Pero entre que me denuncia, ya me llegó un citatorio, ya me detuvieron, tengo a los policías aquí en mi oficina, me aplican el sabadazo, después le va a ir peor al que denuncia si no prueba, ¿no? Pero
¿Cuáles son las causas de nulidad de un testamento? Básicamente que el documento sea falso o que el notario no esté en funciones cuando se otorgó el testamento o que el testador no esté en su pleno cabal libre ejercicio de sus facultades mentales. Lo cual es muy difícil de probar. ¿Cómo demuestro yo que emborracharon a mi mamá hace 10 años, se murió hace 5 años y el testamento lo hizo hace 15? ¿Cómo demuestro yo que ese día, a esa hora, mis otros hermanos se la llevaron a emborrachar? Y llegó, pero borrachísima con el notario. Es dificilísimo. Es casi imposible, ¿no? Entonces, eh, eh, un testamento, por eso es muy importante que en México, que en la Ciudad de México, solo sirvan los testamentos otorgados ante notario. A mí mucha gente ha llegado y me ha dicho, no mucha, yo creo que el 90%, 80 y algo por ciento de las personas nombra como herederos a sus parientes más cercanos, casi como si fuera la legítima. Pero de pronto hay personas que me dicen, oiga, licenciado, mire, yo tengo 3 hijos, todo, y tengo una señorita que me cuida. Dice el viejito, y le quiero dejar todo a la señorita que me cuida. Y como somos los mexicanos de malpensados, o bueno, yo por lo menos, dice, ahí anda con la enfermera. No anda con ella. Lo que pasa es que la señorita que lo cuida bien, lo quiere, le prodiga cuidados, amor, consejos, cariño, comen juntos, ven juntos la tele, de pronto la señorita se toma la molestia de salir con el señor a pasear en las tardes, lo lleva al cine los fines de semana, con dinero del señor, sí, pero los hijos no son para eso. Los hijos difícilmente le hablan por teléfono una vez al mes. Y nos va a extrañar que el señor le deje todo a la enfermera, a mí no me extrañaría. Claro, y ahí que dicen, se vendió el notario. Entonces yo les digo, ay, por favor, por 6,000. ¿Ustedes creen que pueden comprar a un notario por 6,000? Caso en el que lo cobrara caro, ¿eh? Digo, a mí no me compran con nada, pues, ¿no? Uno sí aguanta cañonazos de más de 50,000, como decía aquel, pero pues aún así, imagínense, ¿no? Oye, uno puede perder la patente por hacer un testamento mal hecho. Entonces, y decía yo, el testamento no sirve para controlar la vida de los hijos. Oiga, licenciado, yo sí le quiero dejar a mis hijos, pero fíjese que dentro de todos mis hijos e hijas tengo un yerno que es como el demonio. Entonces no quiero que mi yerno convenza a mi hija de hacer, de deshacer, de tornar tal. Ah, pues que su yerno la convence. Sí, licenciado, de todo. Si mi yerno dice vamos aquí a comer, ahí va mi hija y de mensa y a comer donde diga el esposo. Y si mi yerno dice quítate ese vestido, ahí está, y ponte otro, ahí está mi hija y le hace caso. Y tal, y todo. Ah, señora, a ver, despreocúpese. Si lo hace ahora, de todos modos lo va a hacer cuando su hija, cuando usted se muera. Yo les digo, si su hija o su hijo es igual de mandilón que yo, ya se fregaron. Ay, que no sirve que estén casados por separación de bienes. No, porque yo estoy casado por separación de bienes y yo no me compro una corbata si no la aprueba mi esposa. Y es real, ¿eh? O sea, al rato estoy, ay, no, qué corbata tan fea esa, no, pues ya me compré otra. Y estoy casado por separación, por eso no traigo corbata. Pero estoy casado por separación de bienes, ¿no? Entonces, pues claro, o a lo mejor quien me controla no es la esposa, sino son los hijos. Pues, ¿cómo puedo evitar si mi hijo es tarolas y siempre hace lo que dicen los amigotes? Ay, licenciado, yo le quiero dejar la casa a mi hijo, pero que no la utilicen para las reuniones con los amigos, porque puro borracho y drogadicto se reúne, entonces no le deje. El testamento no sirve. Yo les digo, a ver, señora Yadi, ¿tú tienes hijos? Vamos a pensar que sí. Sí, ¿Cuántas sí, sí veces le has tengo. dicho a alguno de tus hijos, le has dado una orden a tus hijos? ¿Y cuántas te han obedecido? Porcentualmente hablando. Y cuenta, Híjole. lávate las manos, ponte la pijama, bajen a comer, lávense los dientes, súbanse al coche, bájense del coche, no se peleen. ¿Qué porcentaje te hacen caso?
No quiero balconearlo, ¿eh? Pero yo ¿El creo que 10%? mm, vamos a Si ponerle un contamos, 12, un si 12, con eso, entonces tú más o menos. crees, si viva no te hace caso, muerta te va a hacer caso, no. No, pues no. Pero de pronto hay gente que sí lo cree, ¿no? Que dice, es que me dijeron que a través del testamento, yo lo que no quiero es que mis hijos tengan problemas, que no se peleen. Señora, se pelean cada vez que se ven. Todos los domingos hay bronca en su casa. Porque si no es por el fútbol, es por López Obrador, o es por la Sheinbaum, o es por el Yunes, o es por Salinas, o es por el Papa, o por el pastor. Todos los domingos acaban del chongo. ¿Usted cree que no se van a pelear por la herencia? ¿Usted cree, uno va a decir vendamos la casa, el otro va a decir rentémosla y el tercero va a decir no, hay que conservarla como la dejó mi mamá en honor a su memoria? Pues para eso no sirve el testamento, ¿no? Me van a preguntar ahí, ¿para qué sirve? Pues para, no, para que vayan con un abogado, ¿no? Y les lleve a cabo el juicio de división de la copropiedad y van a terminar rematando la casa y en vez de venderla en 10, la van a vender en 2. Bueno, la van a vender en 3, pero pagándole a los abogados les va a quedar .75. Entonces, el testamento, insisto, este tipo de problemas no sirven para ello. Ahora sí, ya hay, ¿qué condiciones se pueden poner en los testamentos? Y vemos otras preguntas, porque ya andamos sobre el tiempo. Sí, porfa. En términos generales, las condiciones testamentarias siguen las mismas reglas que las condiciones a la luz de la teoría general de las obligaciones. Es decir, hay condiciones suspensivas, resolutorias, negativas, positivas, etcétera. El cargo de heredero del legatario sí se puede condicionar. Hay algunas reglas muy sencillitas, muy básicas que establece el código. Las condiciones imposibles se tienen, las condiciones imposibles anulan la institución. Es decir, si yo le digo a mi hijo, te nombro heredero siempre y cuando me traigas un pedazo de la luna, como eso es imposible, es tanto como que no lo quiero nombrar heredero, ¿no? Es tanto como decir, ve a ver si ya puso la marrana, ¿no? La marrana no pone, entonces nunca se va a dar, si yo le insisto, si yo le pongo una condición imposible, no será heredero. Por otro lado, las condiciones negativas se tienen por no puestas, es decir, la institución vale lisa y llana como si no hubiera condición. Este, el código establece, por ejemplo, que no se vale condicionar el estado civil de las personas. Yo no le puedo decir a mi hijo, te nombro heredero siempre y cuando te divorcies o siempre y cuando te cases, ¿no? Las demás condiciones se pueden establecer en los mismos términos en la teoría general de las obligaciones. Yo siempre aquí lo que les digo a mis clientes cuando quieren establecer algún tipo de condiciones es establecerlas es relativamente fácil. Y como el notario debe ser buen redactor, no va a haber Ujú. problema para que se entienda la condición. El problema va a ser que se ejecute y el problema va a ser que se cumpla. Alguna vez una señora, una viejita, y lo digo con todo respeto, me decía, yo quiero nombrar herederos a mis 3 hijos y a mi nieto, hijo del cuarto. Al cuarto, bueno, no, ¿sabe qué, licenciado? No lo voy a nombrar heredero. A mi nieto, hijo del cuarto hijo, al cuarto hijo no le voy a dejar nada porque es un borrachote. Pero al nieto quiero que le den la renta que produce uno de mis departamentos y que se la den para pagar la colegiatura. Y le digo, uy, no, pues se va, si entra a la UNAM, ahí no hay colegiatura, entonces no le van a dar nada. No, o sea, que le den para solventar sus estudios. Entonces una renta como de 30,000 pesos al mes. Le digo, porque si entra a la UNAM, le va a sobrar, pero si entra a la UP, no le va a alcanzar, ¿no? No, o sea, que le den eso para sus estudios. Él sabrá qué hacer. Pues está buenísimo, porque si entra a la UNAM, se puede tardar 20 años estudiando la carrera, ¿eh? Y yo eso haría. Ay, me la llevo, me fosilizo. No, entonces póngale, licenciado, un plazo de que debe terminar la carrera. Perfecto. Y si le sale flojote el nieto, se va a meter a estudiar la licenciatura en administración del tiempo libre y no va a hacer nada. No, licenciado, tiene que ser una carrera decente.
Tiene que ser médico, contador, ingeniero o abogado, válgame. Señora, ¿quién le dijo que abogado es una carrera decente? El Yunes es abogado, ¿no? Bueno, no, no todos somos iguales, Miguel. Pero ¿quién le dijo que derecho es una carrera decente? No, licenciado, no se haga. Usted sabe lo que quiero decir, me decía la señora. Le digo, ¿qué problema, señora? Porque si el hijo no estudia, y a lo mejor le sale, o si el nieto, perdón, no estudia, y a lo mejor le sale muy trabajador, pero decidió no estudiar la carrera, ¿no? Ninguna. Y se vuelve un magnífico pintor, es un artista o compra y vende coches, qué sé yo, y es muy trabajador y le va muy bien. Pero entonces, como usted lo condicionó a que estudie una carrera, pues bueno, finalmente, después de un poquito de asesoría, y esto lo hago un poquito como en broma, jugando el papel de abogado del diablo, ¿no? Pero después de mucho darle vueltas, la señora dijo, ¿sabe qué? Tiene razón, que le den la renta, o sea, el equivalente. Ah, y luego yo le decía, ¿y si no se renta el departamento? ¿No? Porque no hay quien lo quiera rentar. Entonces la señora decidió establecer una pensión a favor del hijo con una equivalencia en dólares para que se actualizara más o menos, que equivaliera a los 30,000 pesos mensuales durante 8 años posteriores al fallecimiento de la señora, pase lo que pase. Estudie, no estudie, se rente, no se rente el departamento, etcétera, con cargo a la herencia, ¿no? Pero fíjense, la señora lo que quería resolver a través del testamento era que el hijo único del hijo borrachote fuera una persona de provecho y estudiara la carrera. Eso no se puede a través del testamento. Le puedo dejar una pensión, pero hacerlo gente de bien, pues si es gente de bien, siempre será gente de bien, y si no, pues no, con o sin testamento. No sé si por ahí hay otra pregunta. Sí, bueno, te manda saludos la doctora Rosalía Ramos, te está Ay, qué linda, escuchando, gracias. le Pues está sí, gustando. como Y están fíjate que cerrados sí, los juzgados, no se escuchó. bueno, Ujú. no, pero de todas formas, ella es ferviente admiradora, me Sí, yo consta. sé. Oye, Y y siempre nos también, acompaña. siempre, siempre está. Esta otra pregunta, ¿qué opinas de la figura de la donación con reserva de usufructo vitalicio en vez de otorgar el testamento? Pues que no. Bueno, ¿yo qué opino? Que no, porque, fíjense, yo siempre a mis clientes cuando me dicen eso, les doy mi recorte de periódico que dice, buscan combatir despojo a ancianos. A ver, no hay como que yo sea dueño de mis cosas mientras yo viva, ¿no? Y el reloj, bueno, hoy no traigo reloj, pero mi reloj es mi reloj y yo decido qué hago con mi reloj. Y si yo mi reloj lo quiero guardar para que mis hijos lo hereden, bien, pero si mi reloj lo quiero dar de propina al rato que vaya a comer a un restaurante, también. También. Ujú. Entonces, si yo le dono a mis hijos con reserva de usufructo, pues sí, la ventaja es que no me van a poder sacar de allí. La ventaja es que yo puedo vivir ahí siempre y que mis hijos no me pueden correr y que yo puedo cobrar las rentas. Pero si el día de mañana yo quiero vender, imagínate, ¿tú qué crees que me digan mis hijos, Amada? Si yo ya estoy solito, ya no está su mamá y yo tengo 85 años, si es que llego, y les digo, oye, quiero que vendamos la casa porque me voy a ir a vivir a un asilo que ya vi que está en Cuernavaca, que está todo dar, pura enfermera veinteañera, 3 masajes al día, y nos la pasamos súper consentidos todos. No, Y bueno. la parte que me sobre, se la voy a dar a la señorita de la farmacia. Oye, si son mis cosas y es mi gusto, pues estaría bien, ¿no? Pero imagínate a los 85 años tener que andándoles pidiendo frías a mis hijos para que mis hijos me digan, ay, no, papá, estás loco. Cada quien. Amada. Sí, Miguel, fíjate que de esto que decías de los despojos, yo a mis alumnos en materia familiar les digo, jóvenes defiendan niños. En materia sucesoria les digo que defiendan ancianos, porque es muy común ir a la Fiscalía de lo Familiar y encontrar en el área que está especializada en adultos mayores, en un momento dado encontrar cuántas historias hay de personas que han sido despojadas de sus bienes,
historias de ancianos que se quejan de los hijos, que los suben a una covacha, un cuarto de servicio y que después los dejan sin bienes justo por eso. Sí, sí. No sé, Yadi, si hay alguna otra pregunta, me sigo, nos queda ya muy poquito tiempo. Sí, déjame aprovecharte. Sí, hay Ujú. otra. Oye, si hago mi testamento, ¿puedo incluir ahí mi declaración de voluntad anticipada? No, son documentos distintos. El testamento es uno y el documento de voluntad anticipada es otro. Ok, déjame. Ujú. Espera. A lo de las condiciones ya, ¿se cobran aparte? No, no necesariamente. No, ok. Esta Ujú. ya. Otra, Amada, ¿tienes por ahí otra? Ah, sí, espera, lo de la tutela. Lo de Ah, la ajá. tutela. La tutela testamentaria. Con la tutela testamentaria, ¿quitas al otro progenitor? No, porque la tutela solo tiene lugar cuando no hay quien ejerza la patria potestad. Entonces, eh, si mamá sobrevive, mamá seguirá ejerciendo la patria potestad. Y si papá sobrevive, entonces papá seguirá ejerciendo la patria potestad. Aquí sí, a falta de los padres, ya dice la ley que quienes ejercen la patria potestad serán el abuelo o la abuela, los abuelos paternos o maternos, quien sea más conveniente a juicio del juez, pero entonces ahí si nombro un tutor, ahí sí puedo excluir a los abuelos del ejercicio de la patria potestad, lo cual puede ser muy conveniente porque nadie quiere más a mis hijos que sus abuelos, de ambos lados, paternos y maternos, pero no sé si sean los más convenientes para criarlos, porque la Así crianza es. implica, desde mi punto de vista, también disciplina. Y Así mis es. papás jamás disciplinaron a mis hijos, nomás los echaron a perder. Así son para eso, ¿no? Los abuelos, Sí, para echar a perder a los sí, hijos. sí. No, pero además, también cuenta mucho la edad, ¿no? Que puedan y tengan Desde esa luego, desde posibilidad. luego, desde luego. Bueno, Ujú. pues te mandan un montón de saludos, muchas felicitaciones, el mejor maestro de sucesiones, mejor Eso es maestro de falso. obligaciones. Yo creo que no, pero bueno, ahí está. Y pues nada, creo que ya estamos en la Mira, hora. rápido veo ahí dos preguntitas. A ¿Puedo ver, establecer que un heredero puede heredar hasta que tenga cierta edad? No tanto heredar, pero sí recibir los bienes. Pero esta también yo la cuestión, la función del notario en esta asesoría del testamento es poderles hacer ver a nuestros clientes las ventajas o desventajas de una o de tal disposición. Entonces hay que plantearles los distintos escenarios. Si se ujú, puede heredar a una institución de asistencia privada, a la UNAM, sí, todo ente que tenga personalidad jurídica puede ser heredero. Ujú. la doctora Araceli Miramón te manda saludos Muchas gracias, Sara, qué linda. y creo que hasta ahí. No sé si Amada tiene Pues por ahí algo es un tema que da para mucho. mucho. Quienes damos sucesiones eh, nos, nos encontramos, perdón, con las dudas de nuestros alumnos a cada momento. Y yo creo que a mí de lo que me gusta mucho del curso de sucesiones es que lo podemos hacer muy práctico, que lo podemos hacer muy vivencial. Entonces, y ver que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la aplicación ya en la práctica, ¿no? Debemos de ser ahí muy cuidadosos. Ujú. Bueno, pues creo que estamos sobre el tiempo. Así es, espera, no te Ujú. vayas. No, Lo yo de aquí la estoy el tiempo que sustitución, quieran. lo de la sustitución, Miguel. Ujú. La figura de la sustitución aplica junto con el acrecentamiento. Hay todo un tema que se discute en doctrina, si la sustitución recíproca es igual que el derecho de acrecer. ¿Cuál es la sustitución recíproca? Yo dejo herederos a mis tres hijos, Hugo, Paco y Luis. A falta de uno, la parte que le hubiera correspondido a Hugo va para Paco y para Luis y así sucesivamente, o aplica la regla igual. Esa es la sustitución recíproca. Muchos decimos derecho de acrecer. Ujú. Yo nombro herederos a Hugo, Paco y Luis por partes iguales, estableciendo entre ellos el derecho de acrecer. Es decir, si Hugo no puede heredar, la parte que le hubiera tocado a Hugo acrece a la de los demás. Hay abogados, hay juristas
muy respetables, desde luego, grandes juristas muy técnicos que dicen que eso no es estrictamente un derecho de acrecer. El derecho de acrecer lo prevé el Código Civil únicamente en dos casos, en el caso de las donaciones y en el caso del usufructo. Acrecer es incrementar lo que ya tengo. Luego, si Hugo nunca fue heredero, siempre Paco y Luis fueron herederos de la mitad, nunca acrecentaron su parte. Lo cierto es que se entiende. Yo sí utilizo esa fórmula, nunca he tenido un problema ni al redactar el testamento ni en la aplicación. Todo el mundo entiende que el derecho de acrecer equivale a la sustitución recíproca. Yo no le veo ningún problema, pero es discutible, desde luego. Ok, pues tengo otras, pero yo creo que te las voy a hacer llegar para que Sí, las por vayas favor. contestando. Y yo cerraría el día de hoy con lo que tú siempre dices, Miguel, notaría abierta, juzgado cerrado, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, eso es muy importante. y si no hay, si no hay conflicto, que nos están viendo, si no hay conflicto y saben, porque cada quien conoce a su familia, a los integrantes de la familia, pues vámonos con el notario, de preferencia, yo diría de preferencia de la Ciudad de México, y para que lleven a cabo todos estos trámites notariales de sucesiones, ¿no? Porque además Así hay, es. la sucesión se hace más completa, más, no sé si sea el término correcto, Miguel, quizá no te guste, pero más cálida cuando vas con el notario, porque puede ser que no tengas tanto pleito, ¿no? Y además, con un perito que te vaya guiando, pues esta se puede concluir de la mejor manera, ¿no? Entonces, Desde luego, me gusta el término, sí me gusta. a mí también, fíjate, y ahorita que te estaba escuchando lo Ujú, pensé, que se haga un poquito más, ujú. más mejor, ¿no? Porque eso estar Sí, con el juez, pues se agarran a sartenazos y se están peleando hasta el cortaluñas que dejó el muerto. Entonces, yo creo que vale la pena acudir con un ahora, notario cuando estamos en buenos términos. y que el notario acuda, ¿eh? Porque Ah, también es también. eso. O Ah, sea, sí, se claro. hace más cálida si el notario está presente, si el notario va, si el notario asesora, porque si lo van a ver únicamente con la secretaria, pues no. Ah, no, en el caso del notario Ujú. 169 yo sí lo recomiendo. Entonces, pues mil gracias, Miguel, te dejo, amada. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Y pues muchas gracias, Amada, muchas gracias, Yadira, a Lorena Redondo, desde luego, como siempre, y a nuestra querida directora, ya lo decíamos. Pues muchísimas gracias a todos y ya saben, aquí tenemos a nuestro notario de cabecera, el notario 169 de la Ciudad de México, que también es muy importante que nosotros como abogados postulantes tengamos esa ética, ¿no? Esa honestidad para efecto de determinar cuándo las sucesiones se tienen que ir con notario. ¿Cuándo? Cuando no hay conflicto, vámonos, adiós. ¿No? No tenemos por qué estar tomando sucesiones que solamente sabemos que van a perder el tiempo, que no van a llegar a nada y que van a acabar peleados, porque a la larga, cuando las sucesiones son larguísimas, acaban peleados. Si las sucesiones se llevan ante notario, nos vamos así y entonces vamos a resolverlas en breve. Entonces yo también recomiendo definitivamente que nos vayamos con un notario. Muchísimas gracias a todos. Nos Gracias a vemos ustedes. nuestro próximo jueves de Derecho Civil y por vía de mientras, hoy por la tarde, en contrafirma con nuestro querido Vicente Solís Arana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.